Hola, en el día de hoy tenemos a un invitado especial, a Carlos. Espero que os guste. Buenas, bienvenido al sofá de Timoré, que tenemos aquí a Carlos. Bueno, Carlos, cuéntanos un poquito quién eres y a qué te dedicas. Pues soy Carlos, vengo de Utrera, actualmente, estudié la carrera de Magisterio con mención en Educación Física. Me preparo unas oposiciones a ver si puedo acceder al cuerpo de maestro, pero actualmente trabajo en un tostador de café. Bueno, ¿cómo llegaste por primera vez a la iglesia? ¿Qué te pareció la primera impresión de la gente y la iglesia en sí? ¿Te refieres a Orez? A ver. Sí, vale. Bueno, pues empecé una relación de pareja con Laura, que ya se pasará por aquí en otro momento. Sí, es verdad que yo asistía allí a la iglesia de Utrera desde chiquitito, porque la familia por parte de mi madre sí es cristiana, y íbamos viendo, pues, yo iba viniendo de vez en cuando los domingos a visitar, las reuniones de los sábados, pero hubo un momento en mi vida que, por ciertos aspectos, decidí empezar a congregarme aquí. Llevo 1 año y medio, creo, más o menos. Y bien, la verdad que muy bien, con la gente súper bien, súper cómodo, súper amable. Creo que es una iglesia donde se le da mucha importancia a la palabra, pero además es una iglesia que fomenta la comunión y fomenta el amor entre hermanos. Y una pregunta un poco más de personal. ¿Tienes algún versículo favorito? Y si lo tienes, ¿cuál es? Pues mira, nunca he sido de tener versículos favoritos. Sí es verdad que tengo pasajes, el típico de Josué de esfuérzate y sé valiente, el de Isaías de no temas porque yo soy tu Dios, pero sí es verdad que no sé por qué, y cuando la gente me lo pregunta es algo raro de explicar, pero siempre me ha llamado la atención y siempre he tenido muy grabado el versículo de 2 de Timoteo que dice de que tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. No sé por qué, no sé por qué razón o qué motivo, pero siempre es un versículo que cuando en el instituto recibía un poquito de bullying o cualquier cosa o algún comentario malo, es el versículo que siempre me venía a la cabeza. No. Solamente con nuestra edad habrás tenido un momento de cambio o... ¿Ya me estás llamando bien? Sí. ¿Algún giro dramático antes de Sí. Más joven. A ver, como he dicho, siempre he estado en la iglesia, de hecho, yo era el típico niño de iglesia, iba a la escuela dominical, iba a los campamentos desde que tengo uso de razón, pero sí es verdad que hasta que tuve una persona importante, que actualmente es director de un centro de campamentos aquí en Andalucía, no tuve conciencia de lo que realmente es ser hijo de Dios. Lo típico, vas a la iglesia, vas a los cultos, pero si el sábado anterior había que pegarse una fiestecilla, pues te la pegabas. O si tenías que dejar de ir al culto porque jugabas, ibas. Entonces, no es hasta, digamos, 2019, 2020, que ya ahí el Señor me dijo, ven para acá que vamos a hablar, vamos a tener una conversación pendiente, y ahí ya fue cuando me dio por otro lado. Bueno, una preguntita un poco más informal. Cuéntanos tu comida favorita y tu grupo de música favorito. Vale. Comida favorita, no te voy a decir una como tal, te voy a decir un estilo que es la comida italiana. Sí es verdad que aquí en España comemos de lujo, pero siempre me encanta la pasta, siempre me encanta la pizza, siempre las focaccia, todo lo que tenga que ver con Italia, me ha encantado siempre. Y el grupo favorito de música, no tengo uno que tú digas me desvivo por ello como otras personas, pero sí es verdad que me gusta mucho Skillet, que vamos a tener la suerte de verlo en directo dentro de poco. Me gusta mucho Linkin Park, desde chico. También me gusta mucho SPDK, tirando un poquito para la tierra. Tengo esa tendencia. Me gusta mucho el rock, me gusta mucho el pop, pero no tengo un grupo o un estilo definido de Es un hombre con buenos gustos musicales, como habéis podido comprobar aquí. Bueno, otra pregunta de cuando eras joven. Cuando era joven, ni que fuera yo un anciano. ¿Dejaste de hacer cosas por el miedo a que dirán?
no dejé de hacer cosas, pero siempre estaba ese reparo de decir ciertas cosas. Yo siempre con los jóvenes muchas veces hablo que las cosas por el reino cuestan hacerlas. Y yo, por ejemplo, lo he mencionado antes brevemente, yo me llevo jugando al fútbol desde los 12 años y cuando yo dejo de jugar al fútbol es ya en la categoría senior, que normalmente en los equipos de pueblo o de barrio se suele jugar el domingo a las 12 de la mañana. Dejo el fútbol habiendo ascendido de categoría, habiendo salido como campeón, pero lo dejo porque precisamente me impide el ir a la iglesia los domingos, congregarme, tener cierta regularidad en los ministerios, y es algo que me costó decidirlo, me costó que la gente lo entendiera, y yo lo excusaba en que era una promesa familiar que yo le había hecho a mi abuela creyente, de si salgo campeón o si asciendo de categoría, dejo el fútbol. Bastante bien es un paso bastante valiente de tu parte. Y bueno, y aparte del fútbol, en tu rato libre, ¿qué te gusta hacer? Pues mira, últimamente me gusta mucho salir a correr. El deporte siempre ha sido algo que todo el mundo me ha dicho, me dice, digamos, tu droga, hay gente que es adicta al tabaco, hay gente que fuma o que bebe, tú eres adicto al deporte. Si hay que jugar al vóley, juego al vóley, si hay que jugar al rugby, juego al rugby, si hay que jugar a la petanca, juego a la petanca, me da igual. Pero sí es verdad que últimamente los ratitos de gimnasio, los ratitos de salir a correr me dan mucha vida a la hora de darle vueltas a la cabeza o de evadirme un poco de los problemas del trabajo o del máster y demás. Y también desde la pandemia aquí le he cogido mucho gusto a jugar a videojuegos con los colegas. De quedar por Discord, charlar, estar un ratito juntos, reírnos y ya está. Si fueras una isla desierta, ¿vale? Tienes agua, comida, la Biblia, ¿vale? ¿Qué no te faltaría? ¿Cómo te vendría el sábado? O sea, las necesidades básicas las tengo, ¿no? Sí, claro. Vale. A ver, no estoy casado todavía, pero me llevaría a mi pareja en primer lugar, si no se pudieran personas. Un objeto, ¿no? Un objeto, vale. Creo que me llevaría algo para hacer deporte. O una comba, o... ¿Un balón de fútbol? Un balón de fútbol sí, ¿no? Porque al fin y al cabo el fútbol es un deporte de equipo y si no tienes a otra persona con la que jugar es un poco... solo puedes hacer pataditas y ya está. Pero una comba, porque al final a nivel muscular puedes hacer tú todo, con la comba sí es verdad que le puedes meter un poquito más al cardio, pero sí me llevaría algo para hacer deporte. De guay. Y una preguntita que también se nos han ido dejando para futuros invitados, y es ¿a qué país o qué viaje te gustaría hacer? O algo que digas que esto es mi sueño pero aún no he podido lograrlo. Una pregunta un poco más informal es ¿hay algún lugar, algún viaje que quieras hacer que aún no hayas podido hacer y te encantaría hacerlo? ¡No! Pues mira, creo que a lo largo del podcast ya habéis evidenciado que me encanta el fútbol. Entonces, de chico siempre he tenido ese afán o ese deseo de ir a Argentina, porque creo que aparte de que se come un asado que flipas, y quiero vivir lo que es el vivir el fútbol allí en Argentina. Creo que es algo muy pasional y que a todo el que nos gusta el fútbol lo estamos deseando de vivir. Me gustaría mucho también ir a Brasil, también un poquito por el tema del Allí fútbol. nomás como te pidan que te falte uno... Bueno, eso no pasa nada, me quito los zapatos y a jugar, eso no hay problema. Pero sí es verdad que creo que siempre Uruguay me ha llamado mucho también la atención toda la vida, ya un poquito tirando a Europa, Alemania, Italia. No le cierro la puerta a viajar, pero sí es verdad que si me tuviera que quedar con 2-3 sitios a los que ir sería Argentina, Brasil y Uruguay. Ahora la última pregunta que nos dejó el anterior invitado. ¿Vale? Si tuvieras a tu yo de 16 años aquí delante, ¿qué le dirías o qué le harías?
voy a evadir el camino de la violencia, ¿vale? Lo voy a quitar de lado. Le diría que eligiera bien a sus amigos. Si es verdad que yo lo digo abiertamente, a partir de los 15, 16 años, antes mi vida prácticamente era instituto, llegaba a mi casa, comía, hacía los deberes o estudiaba, me iba a entrenar y me iba para la casa. El concepto de yo juego al día siguiente y me quedo hasta las tantas, para mí eso no existía. Me tomaba muy en serio el compromiso que yo tenía con el club y con los compañeros de tengo que descansar para poder rendir al día siguiente. Pero sí es verdad que con 16, lo típico, tienes 16 años, ya ves que no vas a llegar a nada en el mundo del fútbol, te empieza a picar el gusanillo de la fiesta, te empieza a picar el gusanillo de juntarte con uno, juntarte con otro. Y sí es verdad que a partir de los 16, digamos que coincidió con mi bache espiritual, empecé a salir de fiestas, salir de discotecas, a ir a partidos prácticamente sin dormir o tras una noche de fiesta. Entonces no es... Creo que las amistades y sobre todo en esas edades, creo que es algo muy importante que un joven debe de cuidar. Antes de que nos dejes la pregunta para el siguiente invitado, hay una pregunta que el anterior invitado que estuvo aquí sentado nos dejó. Y la pregunta es, ¿qué pasaría si un objeto inamovible se choca con un objeto en movimiento? Venga, esa física. ¿Cómo? ¿Qué pasa si No está bien formulada. Si un objeto inamovible se choca con un objeto indestructible, algo así, algo de eso. el ejemplo lo tienes en titanio? Te chocas y te hundes, no hay otra respuesta posible. Si esto es inamovible y tú eres movible, esto no se mueve. Entonces tú te vas a chocar y te vas a hundir, o te vas a hacer daño, te vas a hacer mucha culpa. Que no nos No hay- acordamos. Una pregunta buena, pero ya no nos acordamos. No hay tu tía, no hay respuesta posible, ni Bueno, física ni lógica. Bueno, ahora pues después de esto nos gustaría que dejes la pregunta para el siguiente invitado. Vale, ¿puedo saber quién es el siguiente invitado? No, tienes No, que... vale. Vale. A lo largo de toda tu vida espiritual, ¿quién consideras que ha sido tu mayor apoyo? Bueno, pues, mi gente, este ha sido Carlos. Nos vemos el siguiente domingo. Adiós. Bueno, pues ya hemos terminado. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido más sobre Carlos. Nos vemos en el próximo capítulo. Mira, desde chico ya habréis comprobado... ¡A Disney! Exacto. ¡No! ¡A Disney!